Hola a todos, bienvenidos. Damos un par de minutos más hasta que se unan más asistentes, por favor. Hola, ahora sí comenzamos nuestro taller. Bienvenidos y bienvenidas a la 10ª y última sesión de nuestra serie de talleres virtuales 2022, Transformación Digital en la Educación. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta serie. Y para aquellos que es el primer taller al que se unen, estamos muy felices de tenerlos aquí y esperamos que todos disfruten de esta sesión. Yo soy Andrea Aramayo y soy la coordinadora de eventos y comunicaciones en la Red Interamericana de Educación Docente, la RIED, y les hago recuerdo que la sesión de hoy se transmitirá en español. Antes de comenzar, les comento que contaremos con interpretación en vivo en inglés y en portugués. To use the live interpretation option, first go to the bottom of your screens and click on the globe, which is the interpretation icon, and select your preferred language. Then click on Mute Original Audio, and then click on the interpretation icon once again. And if you're connected through your phone, then click on the 3 dots for more, select your preferred language, and then click on Mute Original Audio. Click on Finalize, and that's it. I will give a few more minutes for everyone that wants to use the live interpretation. Ahora les comparto alguna información sobre nuestra serie de talleres. Como su nombre lo indica, la RIED llevó a cabo esta serie para abordar las demandas emergentes en la formación docente que son necesarias para recuperarnos de la pérdida educacional ocasionada por la pandemia del COVID-19 y para dotar a los docentes de las competencias necesarias para preparar eficazmente a sus estudiantes para las oportunidades y desafíos del siglo XXI. Para aprovechar estas oportunidades, nuestros talleres brindan conceptos innovadores, estrategias pedagógicas y recursos gratuitos a los docentes y líderes de la educación. Ahora quisiéramos mostrarles un video corto sobre la RIED para mostrarles nuestro impacto y nuestro trabajo en la región de las Américas. We can't hear the sound, Andrea. I'm gonna share screen. Please let me know if you hear it now. Yeah. Por favor, háganme saber si era así. Yes. Desde hace 17 años, la Red Interamericana de Educación Docente trabaja para dar a la docencia el lugar que merece, convirtiéndose en un socio clave para educadores e instituciones como gobiernos, universidades y ONGs.
La RIED es un mecanismo a través del cual la Organización de los Estados Americanos avanza en los objetivos de la Agenda Educativa Interamericana y contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la ONU. La RIED busca fortalecer la profesión más influyente del mundo, la docencia, proporcionando oportunidades de desarrollo profesional a largo plazo para los docentes, colaboración intercultural e intercambio de conocimientos en los 34 Estados miembros de la OEA. A través de sus actividades, la RIED ha facilitado el desarrollo profesional de más de 300.000 docentes a través de seminarios web, talleres y otros proyectos multilaterales, y ha colaborado con 65 instituciones, otorgando más de $600.000 en fondos semilla, lo que ha dado lugar a una comunidad de más de 30.000 miembros activos. Creemos que el aprendizaje no tiene fin y que los educadores bien preparados y equipados son cruciales para construir un futuro resiliente, inclusivo y equitativo para la región. Porque docentes de calidad es igual a educación de calidad. Ahora repaso brevemente las funciones de Zoom. Tenemos la opción de chat, levantar la mano, preguntas y respuestas e interpretación. Les recuerdo que esta sesión cuenta con un certificado de participación y para obtenerlo les enviaremos una encuesta de participación. Vamos a mostrar esta encuesta al final del taller y también se las enviaremos mañana por correo. Entonces, para recibir el certificado, por favor, completen esta encuesta hasta el lunes y unos días después les enviaremos las instrucciones para que descarguen su certificado de participación. No se preocupen, si esta información no está clara, al final de la presentación voy a volver a repetir todo esto. Y también al final de la presentación contaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Para esa sesión, todas las preguntas que tengan, por favor, usen el icono de preguntas y respuestas, porque en el chat a veces se pierden las preguntas. Andrea, perdón por interrumpir. Veo en algunos comentarios, por lo menos uno, que no está funcionando la traducción, la interpretación en inglés. Si podemos pedir por favor a los asistentes que nos indiquen en el chat si está funcionando o no la interpretación. Sí, O por si favor, ¿nos podrían avisar? Ujú. Los que estén usando la interpretación. If someone's using the English interpretation, could you let us know if it's working? Okay. Dicen que sí. Dice que sí. Ujú. Perfecto, gracias, Andrea. Gracias. Thank you. Y bueno, a lo largo de esta serie contamos con presentadores expertos tanto de la región como de otras partes del mundo y hoy cerramos con broche de oro. Tengo el honor de presentar a Juan Carlos Yáñez, quien es docente en la Universidad de Colima, en donde ocupó varios cargos directivos. Además, fue director general, asesor y miembro de institutos, redes y seminarios que promueven la educación y la cultura. Es autor de 10 libros en temas educativos y columnista en medios mexicanos y el Diario de la Educación en España. En el taller de hoy, Juan Carlos propone 10 ideas para cambiar la escuela y nos invita a reflexionar sobre las prácticas y conceptos tradicionales que usamos en la escuela para dar paso a nuevos acuerdos y compromisos que movilicen a la escuela y a otras instituciones que también influyen en la escuela. Entonces, Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y te doy el pulso. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todos los colegas, maestras y maestros que nos escuchan desde distintas partes desde nuestras Américas. Les saludo desde el estado, la provincia más pequeña de este enorme estado, de este enorme país, México. Mi estado se llama Colima y somos apenas 730,000 habitantes de una población total de 130 millones. Desde aquí les mando un saludo afectuoso a los compatriotas, a los mexicanos que se están presentando en el chat y por supuesto a los profesores, a las maestras de distintos países de América
de las Américas. Para mí es un gusto enorme, es una alegría, es un privilegio también haber sido invitado a formar parte de estos talleres virtuales, este ciclo 2022 que cierra hoy con esta presentación en la que intento invitar a la reflexión acerca de las posibilidades y los caminos para la transformación de nuestras escuelas. Antes de la pandemia, muchos teníamos la certeza de que las escuelas habían sido rebasadas por las circunstancias, de que había distintos signos, distintos síntomas que nos implicaban a un compromiso distinto de transformación de los sistemas educativos. Y la pandemia nos mostró que este imperativo es ineludible y que tenemos que encararlo. Paulo Freire, el gran educador de nuestro continente, decía: el cambio educativo es difícil, pero posible, y hoy tendríamos que decir, pero urgente y necesario también. Es difícil, pero es posible, es urgente y es necesario. Mi objetivo es provocar la reflexión a partir de preguntarnos: ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer para cambiar en la escuela, para cambiar la escuela? O mejor, ¿qué podemos hacer juntos para cambiar la escuela? Y cuando digo escuela, no estoy hablando de modelos educativos, no estoy hablando de leyes o políticas educativas, porque eso queda lejos de los escenarios escolares, está más cerca de los ministerios, de los congresos, de diputados, de las autoridades educativas de los países o de las provincias. Cuando digo escuela, hablo de la escuela que habitamos, de la escuela que respiramos, de la escuela que caminamos, de la escuela que es nuestra y del espacio en donde sí podemos incidir, en donde podemos trabajar juntos para cambiar. Por lo tanto, propongo 10 ideas para cambiar en y desde la escuela. Por supuesto que esto no es un recetario, porque en educación, ya lo sabemos, no existe el bálsamo de Fierabras de Don Quijote que pretendía curar todos los males. No existe el bálsamo de Fierabras para curar todos los problemas de la educación. Entonces, lo que yo ofrezco es un conjunto de ideas para que nos reunamos, para que nos sentemos a reflexionar y para que tomemos decisiones en las escuelas, sin necesidad de que venga la decisión más o menos sabia, más o menos oportuna, o todo lo contrario, desde los ministerios para decirnos: esto sí lo pueden hacer, esto hay que cambiarlo, o ahora lo vamos a cambiar. Eso nos queda muy lejos. Y en las escuelas no podemos esperar 4 o 6 años o estar viviendo en esta incertidumbre en donde cada periodo sexenal están cambiando las políticas educativas. La escuela es un espacio que no se puede sujetar a esos tiempos políticos. La historia es una vieja maestra sabia que nos enseñó, que nos ha enseñado que los cambios ocurren cuando se cruzan, cuando convergen las iniciativas que surgen de los colectivos docentes, de los profesores, y que al mismo tiempo se cruzan con la iniciativa, con la voluntad de las autoridades. Entonces, este es un momento, el momento post-pandemia, es un momento ideal para que busquemos este cruce de olas entre la iniciativa de los profesores y las obligaciones que tienen las entidades, los estados, los países para cambiar los sistemas educativos. De estos temas vamos a hablar en los próximos minutos y voy a compartir ahora la presentación que he preparado para ustedes. A ver, perdón. Bueno, algo está pasando. Que hace un momento en las pruebas todo estaba perfecto. Así pasa. Y ahora, como pueden ver,
Ya no pasó. Ahora vamos a ver. Ahí está. Ahora sí lo pueden ver. Sí, pero lo vemos blanco, todo en blanco. Ya está, Ahí está, perfecto. ahora sí. Ahí está, perfecto. Ok. Bueno, ahí está. Esta es la presentación que preparé para conversar con ustedes en esta sesión. Bueno, el contenido de esta presentación son tres temas, tres bloques. Hablar del contexto en primer lugar, el contexto de las escuelas, después presentar las 10 ideas breves y cerrar con 5 conclusiones. El contexto de la escuela, y como he dicho, voy a repetirlo, no hablo de la institución histórica, de la institución cultural, hablo de la escuela, de nuestra escuela, de la escuela donde trabajamos, donde estamos haciendo la tarea más importante, aunque a veces menos valorada, aunque a veces más invisible, que es ahí donde conviven todos los días, todas las tardes, las maestras, los maestros, los niños, los jóvenes, los adolescentes. El contexto de las escuelas. La pandemia no inventó los problemas sociales ni pedagógicos. La pandemia fue como una maestra, fue como una pantalla, como muchas pantallas que nos reventaron ante los ojos todos los problemas que no habíamos visto, los problemas que no habíamos diagnosticado de forma adecuada, que habíamos diagnosticado pero no habíamos sabido resolver, o que habiéndolos diagnosticado y habiendo intentado resolverlos no habíamos podido. La pandemia fue un monitor gigantesco para decirnos que vivíamos en sociedades que estaban rebasadas por las dificultades sociales, por las dificultades sanitarias, económicas, y que todo eso tenía una consecuencia en la escuela. Nos descubrió las terribles asimetrías que también revientan en la escuela, cosa que ya sabíamos quienes nos dedicamos a la educación. Todos nosotros, ustedes que están ahí y que también trabajan en la docencia. Nos demostró también la pandemia que no somos pasajeros todos del mismo navío, o que si lo somos, no vamos todos en las mismas clases, que hay unos que están en una posición privilegiada, unos niños, unos jóvenes que nunca se desconectaron, unas familias que nunca dejaron de tener los satisfactores mínimos, y otras muchísimas en este continente que sufrieron todo tipo de pérdidas. La pandemia nos cambió las preguntas y dejó obsoletas muchas respuestas. Y aquí aparece una primera necesidad para los educadores, para las maestras, y es la de aprender a preguntarnos, reforzar esta capacidad de preguntarnos y de reflexionar juntos por lo que estamos haciendo, por lo que nos enseña la pandemia y por lo que tenemos que hacer de cara a la primera mitad de este siglo. El cambio no es fácil, ya he dicho con Paulo Freire, pero hay signos que nos obligan a planteárnoslo de forma imperativa. Tenemos en la mayor parte de nuestros países, tenemos sistemas injustos que no funcionan para todos. Los problemas de abandono, de deserción, de rezago, de bajo aprovechamiento, de pérdida cognitiva, como se quiera llamar a toda esta radiografía de las desigualdades pedagógicas, es brutal. No funciona para todos, no funcionan para todos los sistemas educativos en este país. Solo pongo el ejemplo de México. En México, en el 2005, de cada 100 niños que entraron a la escuela primaria, solo 26 terminaron su educación superior el año pasado. O sea, para 74 el sistema educativo prácticamente no tuvo nada. Y hay tramos donde las desigualdades se vuelven terribles, como la educación media. Entonces, la educación, los sistemas educativos no están funcionando para todos, no le están dando cabida a todos y no están repartiendo de la misma forma los progresos pedagógicos. Y la insatisfacción también es evidente
porque tenemos la sensación, la convicción, la esperanza de que los sistemas educativos tendrían, deberían funcionar mejor, que hay condiciones para que funcionen mejor. Y entonces, frente a este escenario, aparecen muchas preguntas en esta epidemia de preguntas que también tenemos que plantearnos las educadoras y los educadores. ¿Podemos reinventar la escuela? ¿Queremos reinventar la escuela? ¿Realmente deseamos reinventar la escuela? No hay ninguna duda, la escuela es una tecnología igualadora extraordinaria. No hay otra tecnología igualadora como la escuela. Tiene un sentido imprescindible en los países, en la formación de la ciudadanía, en la alfabetización de todos tipos, política, económica, en la alfabetización de la lectoescritura, por supuesto. La educación ensancha también los horizontes vitales. Sin embargo, la educación también está cargada de problemas, está preñada de problemas prácticamente desde el nacimiento, tiene problemas innegables. Y aquí es inevitable recordar al fundador de la reflexión pedagógica, a Juan Amós Comenio, cuando escribe en 2017, perdón, en el siglo XVII, Didáctica Magna, y en el capítulo 11 titula de forma bastante contundente: las escuelas no responden al fin para el que fueron creadas. Y antes que Comenio ya había reflexiones muy duras, muy ácidas en contra de la escuela, en François Rabelais o en Erasmo de Rotterdam, y después también hay. Pero la escuela no es, la historia de la escuela no es la historia de los fracasos, de los desatinos. La escuela también ha hecho aportes inmensos, y en nuestro continente hay avances notables, por ejemplo, en la incorporación de las mujeres a la escuela, a la educación universitaria. Pero todavía hay problemas innegables. La pandemia pues nos invita, nos convoca a preguntarnos esto que yo aquí dejo, si podemos reinventar la escuela, si queremos reinventar la escuela. Yo no tengo ninguna duda, sí podemos y sí tenemos que intentarlo. Es un imperativo ético, es una exigencia política, es una exigencia pedagógica, es una exigencia profesional. 10 ideas para cambiar la escuela no es una solución mágica, porque no existen. Son ideas para que los profesores en esos espacios de reflexión colectiva se pregunten frente a esto o frente a otras ideas: ¿cómo estamos trabajando? ¿Cómo podemos hacerlo distinto? ¿Cómo puedo cambiar yo como profesor para cambiar distinto, sin caer en ingenuidades ni en voluntarismo, sino preguntándonos por aquello que está en las manos de nosotros transformar? La primera idea es: más escuela, menos aula. Hay un libro de Mariano Fernández Enguita que desarrolla, todo el libro desarrolla esta idea. En buena parte yo me inspiro en Mariano Fernández Enguita para plantear esta idea. Más escuela, menos aula significa que no podemos circunscribir, reducir toda la acción pedagógica a lo que sucede en el rectángulo donde ocurre la acción pedagógica entre unos niños, unos adolescentes y sus maestros. Porque toda la escuela, el conjunto de la escuela educa, como una suerte de república que educa también en los espacios de juego, en los espacios cívicos, en los espacios de la alimentación, en los baños, en todos los espacios la escuela educa. Entonces no podemos centrar todos los objetivos en lo que pasa ahí, en el horario de clase, y dejar de lado todas las otras posibilidades pedagógicas que tiene la escuela. También es una invitación al trabajo colegiado, a quitarnos la presunción de que la escuela en mi territorio como profesor y no pueden entrar los otros, de que la escuela es mi patrimonio y yo sé lo que hago. La escuela tiene que ser un trabajo colectivo. Eso quedó notablemente claro con la pandemia. El profesor solitario no podría haber hecho nada.
tuvo que trabajar con los otros profesores, tuvo que trabajar con el director, tuvo que trabajar con el inspector, y en los niveles elementales tuvieron que trabajar con la familia. De no ser así, la desconexión habría sido todavía más terrible para millones de niños en el continente. Entonces, más escuela es más trabajo colegiado, es el responsable de toda la acción pedagógica, es el colectivo docente, y no la maestra de primero con los niños de primero y la maestra de tercero con los niños de tercero. Es el conjunto de profesores los que tienen que trabajar por la transformación. Es verdad que los cambios fundamentales ocurren ahí, en la transformación que se da en las aulas, pero el contexto más amplio de la escuela los puede posibilitar, los puede potenciar o los puede entorpecer. Y un apunte más en esta idea, y es que la formación docente, la preparación de los maestros, la actualización de los maestros, la reflexión de los maestros, también debe tener asiento en la escuela. No pasa eso en mi país, por ejemplo, en donde los profesores se actualizan en otros espacios, fuera de la escuela donde trabajan. Más escuela significa la capacitación docente está ligada a las necesidades, a los problemas, a los proyectos, a los objetivos que se trazan el conjunto de profesores de esa escuela. Voy a la segunda idea, más estudiante, menos alumno. Esta es una idea que aplicaría de la secundaria en adelante, no la pensaría tanto para la educación primaria. En esta idea me inspiro en un profesor catalán, Jorge La Rosa. Bueno, este es un taller y un sentido del taller es proporcionar herramientas. Yo voy a proporcionar este tipo de herramientas. El libro también es una herramienta que no podemos dejar. Bueno, Jorge La Rosa es un autor imprescindible para preguntarnos por el sentido más profundo del ser docente, del oficio docente, como le llama Jorge La Rosa. Bueno, Jorge La Rosa establece una distinción muy sugerente entre estudiantes y alumnos. Dice, el alumno lo es por una condición administrativa, formal. Llega a la escuela, se inscribe y en ese momento ya es un alumno. Es una condición puramente formal. La de estudiante es una condición existencial y pedagógica. Implica un compromiso del joven, del adolescente, con su formación. Implica una posición activa frente a la tarea de los profesores. Aquí el problema que tenemos nosotros en muchas escuelas es que al mismo tiempo tenemos en un salón de clase, tenemos alumnos, tenemos estudiantes, pero también tenemos adolescentes. O sea, tenemos un universo muy complicado, muy complejo, muy heterogéneo de talantes, de formas de ser. Entonces, ¿cómo trabajar con todo esto? Pues una manera que nosotros solemos usar es uniformarlos a todos. Y ahí cometemos errores, cometemos pecados porque prejuzgamos, porque prejuiciamos. Entonces decimos, por ejemplo, que los alumnos no saben leer ni escribir. Yo sostengo lo contrario. Yo digo, nunca en la historia los jóvenes, los alumnos, los estudiantes escribieron y leyeron tanto como hoy. Los jóvenes de sectores que tienen acceso a redes sociales, por supuesto estoy hablando de eso. Porque si uno sumara todos los mensajes que leen o que escriben, la cantidad de palabras que son capaces de hilar cada día es impresionante, mucho más que la que habremos leído, escrito en nuestros países hace 30 años. Por supuesto, no leen y no escriben como el canon indica. Entonces la tarea de los maestros es trazar un puente de dónde están los estudiantes comunicándose a donde queremos, a donde el currículum indica que deben estar. Y aquí se impone también una tarea para nosotros, y que es conocer al estudiantado. Aquí aparecen herramientas que nosotros tenemos que no nos cuestan un poco de tiempo, pero el resultado va a ser muy positivo. Tenemos que conocer al estudiantado, tenemos que saber quiénes son, de dónde vienen. Voy a poner un ejemplo
En la facultad donde yo trabajo había un estudiante, Alma, y Alma con frecuencia se dormía en mi clase. A veces, sin ningún pudor, se acostaba en la mesa del salón. Hasta que un día la encontré por accidente en una hora en la que no debía estar ahí porque no era el horario de sus clases. Y conversé con ella. Una entrevista así al pasar. Bueno, ahí me enteré que Alma se dormía en la clase porque en la mañana hacía su servicio social que hacen todos los estudiantes universitarios por obligación en México, y después se iba a la facultad a sus clases y salía de la facultad y se iba a trabajar a un orfanatorio. O sea que no dormía Alma, por eso se dormía en la clase, porque tenía un tren de trabajo impresionante. Bueno, solo pongo un ejemplo. Si yo no converso, si yo no pierdo, entre comillas, mi tiempo platicando con Alma, nunca hubiera sabido esta realidad de Alma. Con la pandemia hice lo mismo. De los 2 días de clase me entrevistaba un día, los martes, de 4 a 7, me reunía virtualmente con cada uno de los estudiantes. Ahí conocí realidades que me tocaron las fibras más sensibles, que me demostraron las condiciones reales, descarnadas, en las que vivían los estudiantes que trabajaban en el grupo donde yo daba clase. Y me descubrieron una realidad que uno como profesor tiene que conocer. Los archivos escolares son necesarios. Tenemos que hurgar en los archivos para saber un poco de la historia de las familias. Eso está en las escuelas, eso está en los centros escolares. Con las entrevistas hay que tener cuidado porque hoy es muy fácil que ocurran distintos tipos de situaciones. Yo aquí pongo, por ejemplo, la regla, los acuerdos que tenía yo para trabajar con los estudiantes universitarios en estas entrevistas, que son enunciados muy sencillos, pero muy esclarecedores en momentos donde ocurren situaciones delicadas éticamente. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, conocer a los estudiantes, acercarse al conocimiento. Son voluntarias, pueden no responder si no quieren, y el respeto a la dignidad e integridad de los estudiantes como una obligación de los profesores. Bueno, esto se puede hacer, pero sin problema. ¿Hay que pedirle permiso al director? No, no hay que pedirle permiso a nadie. Hay que tener ganas de saber con quién trabajamos, quién está enfrente de nosotros. Más actividad relevante, menos instrucción. Bueno, la pandemia puso de cabeza bueno, ya estaban puestos de cabeza, pero la pandemia les dio 2 o 3 vueltas al tiempo y a la relevancia del currículum. Bueno, hay que repensarlos de nuevo, pero no en los artículos científicos, no en los congresos, no en los debates académicos más encumbrados. Hay que pensarlo, hay que acelerar la reflexión en los espacios de la escuela en torno a esto. ¿Qué es lo relevante que tenemos que enseñar? La escuela no es un espacio para hacer cosas, es un espacio para el aprendizaje. Y aprender tiene los significados que cada quien puede imaginarse, pero pasa también, no solo por aprender a hacer cosas con las manos, cosas manuales, pasa también por aprender a usar el razonamiento, el lenguaje, por aprender a convivir con los otros. Es un espacio para aprender. Y hay que evitar esta tentación que se convirtió en otra pandemia, que fue el exceso de tareas que tenían que realizar los estudiantes. Colegas argentinos reportaban, registraban en las primeras semanas de la pandemia que en un preescolar en Buenos Aires los niños ya les habían dejado más de 120 tareas. Este es un exceso, bulimia de tareas, le llamaron los colegas. Bueno, la escuela tiene que hacer un espacio para hacer cosas relevantes, para aprender cosas relevantes, aprendizaje relevante. Y esa es tarea de los profesores. Lucio Ordine, un filósofo, un educador italiano, también una herramienta imprescindible para los educadores, dice: el cometido de la educación no es engordar pollos, sino formar herejes. Herejía es una palabra que no goza de buena reputación.
pero sin embargo en su sentido original, etimológico, significa y que es capaz de trazar su propio camino, de buscar sus propios caminos. Y ese tiene que ser el sentido de la educación, el sentido más profundo y más liberador de la educación. Es hora, por lo tanto, de repensar los horarios escolares y las clases largas. En estos temas, la neuroeducación ya tiene mucho que enseñarnos. Francisco Mora, que es quizá el experto más conocido en nuestros espacios, nos dice, sin embargo, todavía no se puede hablar de una didáctica fundada en la neuroeducación. Pero ya hay muchos avances producto de la neuroeducación que nos enseñan qué podemos hacer aquí para organizar de otra manera la graduación de los tiempos de los grupos en nuestras escuelas. Más aprendizaje, mejor enseñanza. Bueno, se dice fácil y se entiende, creo que fácil, pero luego en la escuela no siempre ocurre esto, porque suponemos que cuando nosotros aprendemos, entre comillas, los alumnos están, cuando nosotros enseñamos, perdón, los alumnos están aprendiendo. Pues a veces estos procesos no se tocan nunca. Estamos hablando de dos procesos distintos. En la escuela el aprendizaje no tiene que ser sustituido por la enseñanza o por la explicación del profesor. En este campo ya hay un arsenal enorme de metodologías, de herramientas que nos indican cómo organizar con otros paradigmas, con otros esquemas, el trabajo de docentes y profesores. Facilitar el aprendizaje a veces se entendió mal. Aprender no necesariamente es fácil ni divertido. O sea, que la escuela no es Facebook para que uno pueda ponerle ahí, para que los muchachos le pongan, los niños le pongan, me encanta, me gusta, me asombra, no. No siempre aprender es fácil. Eso también tenemos que dejarlo en claro con los estudiantes. Más profesor y más persona. Nadie discute que los alumnos son distintos, que son únicos, que los estudiantes, que los alumnos son únicos, pero también los profesores somos únicos. Cada uno somos únicos. Sin embargo, las escuelas y las instituciones nos tratan de la misma forma, como si fuéramos homogéneos. Bueno, es momento de que en las escuelas, los directores de las escuelas, las personas que dirigen las escuelas, empiecen a preguntarse ¿y cómo hacemos para trabajar también con los profesores reconociendo que son distintos y que son personas además? Aquí hay una herramienta, ustedes lo pueden ver, esa foto no es nada linda, ese es el libro que yo uso para estudiar estos temas. Ese es mi libro, ya está bastante ajado, están las notas de muchos años. Este libro, Profesores, Vidas Nuevas, Verdades Antiguas, donde yo aprendí que no podemos tratar a los profesores de la misma manera, que hay por lo menos tres grandes grupos de profesores. Los profesores que están comenzando la carrera docente, que tienen unas posibilidades y unas capacidades, pero también les faltan otra experiencia. Y luego tenemos profesores que están en la etapa de la madurez. Y al final tenemos los profesores que están cerca de la jubilación, pero cada uno tiene necesidades y posibilidades distintas. Lo que tiene que hacer la escuela, las instituciones educativas, es trazar políticas para que cada uno pueda dar lo mejor que es posible. Pero en tanto eso ocurre, en cada escuela, el director puede conducir también a los profesores reconociendo esta diversidad de saberes, esta diversidad de experiencias, de necesidades que tiene cada uno de ellos. Hay una frase que me gusta mucho repetir: los profesores cada año somos más viejos y los alumnos cada año tienen la misma edad. Y esto es una verdad como el sol, porque la maestra que da clase en primer año de la escuela primaria tenía 25 y sus niños tenían 6. Pero luego pasaron los años, ella tiene 35 y los niños siguen teniendo 6.
Y luego tenía 45 y los niños siguen teniendo 6. Y el mundo cambió y la maestra cambió y su proceso también. Y no siempre ganamos sabiduría, no siempre ganamos en tolerancia, no siempre somos eh, más pacientes los profesores. También llegan otras dificultades, también llegan los golpes, también llegan la desesperanza. Entonces hay que trabajar en esta línea, porque lo más importante en las instituciones educativas no son los profesores, son las personas que desempeñan un papel de profesores durante un tiempo de la jornada escolar, pero todo el demás tiempo son personas, son esposos, son papás, son hijos, son hermanos, son amigos, etc. Un querido profesor español, Juan Miguel Batalloso, me dijo hace muchos años, lo escribió: profesoras y profesores, explicamos lo que sabemos y enseñamos lo que somos. Y esto es una verdad también enorme, una verdad muy sabia. Por lo tanto, los profesores tenemos que explicar menos y enseñar mucho más, o sea, preocuparnos más por nosotros. Hay que escuchar más y hay que hablar menos. Y sobre esto también podría profundizar, pero para hacer honor a esta idea voy a ser muy escueto. Intentaré hacerlo. Hay que construir una pedagogía dialógica, hay que practicar una pedagogía dialógica. Hoy hay un repertorio, como dije ya, de metodologías activas, pero también del pasado, como los exámenes orales. Exámenes orales no para calificar, exámenes orales no a un estudiante, sino a un grupo de estudiantes. Exámenes en grupo, como espacios de aprendizaje, como actividades de aprendizaje, no para la calificación, no para poner el número. Debates en clase, en el mismo sentido, porque estas habilidades las estamos perdiendo y son fundamentales. El lenguaje es un vehículo del pensamiento y es un medio de comunicación que tenemos que potenciar. Aunque estemos más tiempo en WhatsApp, necesitamos desarrollar el lenguaje. Bueno, y hay otras herramientas como que también podemos usar, los audios, los blogs. Ya hablé un poco de las entrevistas. Oír en catalán se escribe sentir. Yo digo, en los salones de clase, las maestras y los maestros tenemos que sentir más, tenemos que sentir mucho más cuando estamos en los salones de clase. Y tenemos que escuchar a los otros, a los estudiantes, por supuesto, también a los colegas, pero no solo escuchar las palabras, los gritos, también aprender a escuchar los silencios, interpretar los silencios en las reuniones de los profesores y los silencios en los salones de clase. Más comunicación. Bueno, la comunicación es la savia del proceso pedagógico. En tiempos de la enseñanza remota, la comunicación fue clave. Entre más clara, precisa la comunicación, podemos suponer que menos se desconectaron estudiantes y profesores, o profesores y directores. Entonces tenemos que aprender de eso, de esta savia que nutre el proceso pedagógico. Sin comunicación no hay proceso pedagógico, pero eso significa que debemos dedicarle tiempo a la comunicación, al intercambio, a las miradas y a las conversaciones profundas en la reunión. Y aquí dejo esto como una invitación para quien no ha leído sobre los temas. El movimiento Slow, que empieza en Italia, en el terreno de la comida, frente a McDonald's y este tipo de empresas, pero que se ha ido extendiendo prácticamente a todos los territorios que se puedan imaginar, ¿no? Las ciudades lentas, el sexo lento, bueno, todo. La educación lenta también es una propuesta que está ya bastante desarrollada en distintos libros. Más educación y menos burocracia. La pandemia, de nuevo, por lo menos en los contextos más cercanos a nosotros en México, estalló en una fiebre de evidencias. Todo el mundo tenía que mandar evidencias de que estaba trabajando. Entonces terminábamos más preocupados por evidencias, fotografías, actas, etcétera, etcétera, de que estábamos trabajando. Y nos dedicamos más a lo formal
y menos a lo sustancial, que era el proceso de aprendizaje y nuestros procesos de enseñanza. Hay que decir que la burocracia no es un problema de países en desarrollo. La burocracia es un mal que aqueja a sociedades tan desarrolladas como Japón o Suecia. Pero bueno, nosotros con eso no nos podemos consolar. En la escuela tenemos que adelgazar la burocracia, la reunión de evidencias y ponerle el acento en lo central. Es verdad, se necesita un marco regulatorio, normas, pero esas normas tienen que estar hechas para privilegiar la academia y no las formalidades burocráticas. En este terreno tenemos una herramienta, las maestras, los maestros, un mecanismo que son, como se llaman en cada país, juntas de profesorado, consejos técnicos, colectivos docentes, academias, donde tiene que protagonizar estos espacios de reflexión y de toma de decisiones, de acuerdos, tienen que aparecer ahí de manera protagónica los profesores. Voy a la última, más evaluación, a la penúltima, más evaluación, menos examinación. La definición más poderosa que yo tengo de la evaluación la aprendí de un colega español, Miguel Ángel Santos Guerra, que dice: la evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora. 3 palabras: diálogo, comprensión y mejora. No quiero generalizar, pero yo tengo una hipótesis. Yo digo, examinamos mucho, calificamos por exigencia, evaluamos poco, a veces mal, comprendemos menos y cambiamos poco, poquito, como diríamos en México. Hay que invertir la fórmula, hay que examinar menos exámenes del tipo que tenemos hoy, evaluar más, comprender mejor y cambiar todo lo posible. No se trata de jubilar los exámenes, sino de usar los más relevantes para comprender aprendizajes, para mejorar la enseñanza y todo el proceso educativo. La evaluación, al final de cuentas, como sabemos desde hace muchos años, tiene que ser un puente entre la enseñanza y el aprendizaje. Voy al último, más pedagogía, tecnología con sentido. Y esto lo explico con Steve Jobs, que es el monstruo que crea una buena parte del desarrollo tecnológico que hoy nos invade, que está en la mesa, que está en el pantalón, en las bolsas de todo el mundo, en la telefonía, en las computadoras, que está en el cine. Steve Jobs decía: si alguien tiene clara la importancia de la tecnología, soy yo. Pero en la escuela, decía Steve Jobs, lo más importante siguen siendo los maestros. Y pensar que la tecnología nos resuelve los problemas nos puede conducir a 2 caminos que nos pierden, ambos: el embrutecimiento tecnológico o la ingenuidad. Suponer que con regalar computadoras a los niños ya estamos en la modernidad, ya tenemos la tecnología educativa y que ya van a aprender, como si la pandemia también no nos hubiera enseñado que es verdad, que muchísimos niños y que muchísimos profesores dominábamos la tecnología, pero no para aprender, sino para jugar o para divertirnos o para entretener. Bueno, voy a las conclusiones. 5 conclusiones muy sencillas. Primera, para las escuelas. Todas las escuelas tienen buenos maestros, buenas maestras, pero solo las buenas escuelas tienen la capacidad de acogerlos, de desarrollarlos y aprovecharlos. Para la formación docente, estamos hablando a profesores, colegas de la red de educación docente. El primer sujeto de la formación es el propio docente. Todos los procesos de cambio de un sistema educativo empiezan en el mismo punto, en la formación inicial de los docentes y en la formación de los docentes en servicio. Pero lo que también aprendimos ya es que no de los docentes en solitario. O sea, necesitamos buenos profesores, no hay duda. Lo escuchamos en el video inicial. Pero no docentes en solitario, sino docentes trabajando juntos, construyendo redes entre los profesores de su escuela y los profesores de otra escuela. Esto lo aprendí, la experiencia, pero también lo aprendí en otros campos. Leyendo a Valentín Fuster, un cardiólogo catalán, esta idea me quedó mucho más clara porque él en el territorio de la medicina encontró en sus investigaciones en España y en Estados Unidos
esta conclusión. O sea, los adultos podemos cambiar, pero si estamos trabajando en equipo, si tenemos un grupo, pues esa es la tarea de la escuela, justamente convertirse en el caldo del cultivo, de la transformación de los profesores. Esa es una tarea fundamental. O sea, que a la escuela habría que ir no solo a enseñar a los estudiantes, sino a aprender juntos los profesores cómo nos convertimos en mejor. Y esto me lleva a la cuarta carta de Paulo Freire en el libro Cartas a quien pretende enseñar, cuando habla de las virtudes de los buenos educadores. Y aquí es inevitable también pensar en la solidaridad que necesitamos los profesores. Antes de la pandemia, post-pandemia, con el modelo que se quiera, en cualquier momento necesitamos las virtudes de los buenos docentes, de las buenas maestras de siempre. Pongo algunas aquí, algunas virtudes. Aprender a escuchar, hablar lo indispensable. Como diría Eduardo Galeano, hablar solo cuando las palabras sean más fuertes, más profundas, más vehementes que el silencio, si no mejor quedarse callado. El dominio de la lengua, esto es fundamental para nosotros, para los profesores. La lectura y el diálogo tienen que estar instaladas cotidianamente de manera atractiva en las escuelas. La paciencia, la sensibilidad, la alegría de vivir, que es otra de las virtudes de la cuarta carta de nuestro Paulo Freire en Cartas a quien pretende enseñar. Docentes y directores tenemos que contagiar el virus del pensamiento y el de la emoción. Esto antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia esto se vuelve más imperativo. Del pensamiento para preguntarnos, de la emoción, porque sin emoción no podemos educar. Finalmente, queridas maestras, queridos docentes, estimados todos, resistan, reinvéntense, aprendan juntos. Resistir es un imperativo, es un deber. Recientemente la UNIPE, la Universidad Nacional Pedagógica de Argentina, publicó el libro, y se puede descargar gratis, el libro de Philippe Meyrieux, El deber de resistir. Es un libro imprescindible también. Hay que resistir a las adversidades, hay que resistir a todo lo que está pasando, a estos discursos políticos que ensalzan a la educación, a la docencia, pero luego no son coherentes a la hora de los presupuestos. Y hay que reinventarnos porque necesitamos otro tipo de docencia y esto lo podremos hacer si trabajamos juntos. Muchas gracias por la paciencia y ahora abrimos el espacio para sus preguntas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Qué excelente presentación, de verdad. Espero que estas 10 ideas los hayan ayudado a reflexionar, a pensar mucho más allá de la escuela tradicional que conocemos, y muchas gracias por compartir todas estas ideas con nosotros. Entonces, abrimos el espacio para las preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas en la parte de Q&A. No sé si quiere empezar por alguna en específico. Ahí veo que tenemos 5 o 4. Sí. Bueno, muchas gracias a quienes han enviado las preguntas. Ahora las estoy leyendo. Bueno, las instituciones educativas, dice María Mayorga, construyen su PI y la PCI conforme a un currículum priorizado para la emergencia. ¿Y qué se puede hacer con el currículum nacional? ¿Cómo trabajar con las competencias que no se desarrollaron por la pandemia? Bueno, sobre este tema se podrían decir muchísimas cosas, María. Gracias por la pregunta. Yo lo que creo es que junto a esta pregunta tenemos que hacernos la otra, que también es imperativa. ¿Y qué sí aprendieron los niños y qué sí aprendimos los profesores en esta pandemia? Porque a veces nos preocupamos solamente por todo lo que se dejó de aprender, y está claro que se dejaron de aprender muchas cosas. Esto que llaman hoy pérdida cognitiva, pobreza de aprendizaje, en nuestro continente es terrible. En una prueba reciente en Estados Unidos, el descenso en los niños de escuela primaria fue enorme.
El primer descenso que observan en este tipo de pruebas en niños de 9 años, si no me equivoco, el primero en toda la historia desde que hacen este tipo de exámenes. Y retrocesos así observamos en México, recién veía unas estadísticas, y los colegas en Argentina que sigo en redes sociales también hablan de estas dificultades, y pasará en Ecuador, y pasará en Colombia, y pasará en Chile, y pasará en Brasil. O sea, tenemos este problema. Dejamos de aprender cosas del currículum, es verdad, pero también los niños y los profesores aprendimos muchas otras cosas que de otra manera no habríamos podido, no nos habríamos planteado como necesaria de aprender. Entonces, yo creo que es posible armonizar esta exigencia entre el currículum nacional y la autonomía que tienen las escuelas. No sé desde dónde escribe María. En el caso de nosotros, y entiendo que pasa en otros países, hay un territorio para la libertad de los profesores. Yo creo que ahí la tarea del colectivo docente es justamente construir estas sincronías entre la demanda nacional y lo que compete en cada estado, en cada escuela, en cada región del país. Porque el currículum nacional pierde de vista eso, que cada uno de nuestros países son muchos países o son varios países, ¿no? Bueno, eso podría contestar. Dice Marisa, el problema es querer reinventar la escuela siguiendo modelos exitosos de otros países sin tener en cuenta particularidades, tiempos, condiciones individuales de los alumnos. ¿Considera que es adecuada la aprobación para todos los alumnos sin tener en cuenta su grado de rendimiento? Sí, Marisa, gracias. Me das la oportunidad para decir algo en lo que me detengo en la reflexión, y es lo que tiene que ordenar la tarea educativa en las escuelas. Tiene que ser más el kairos, el tiempo vital, más que el cronos, el tiempo del reloj. Entonces, tenemos que darle más tiempo al aprendizaje como un proceso que ocurre de manera natural, en forma distinta en cada uno de nuestros niños. Niñas y niños en nuestros contextos se desarrollan de manera distinta, tienen procesos distintos, y sin embargo la escuela graduada los mete a todos como si fueran zapatos del número 48 o zapatos del número 26 por la edad. Esta idea de escuela graduada, que ya se planteaba hace siglos, hoy me parece que ha quedado rebasada. Entonces, sí, yo creo que hay que replantearnos la idea de la escuela sin seguir estas modas. No hay balas de plata, no existe el bálsamo de Fierabras, como dije en la presentación. ¿Es adecuada la aprobación para todos los alumnos? Yo creo que no es adecuada, pero tampoco la aprobaría. Es decir, creo que lo que no debe ocurrir es eso, que un niño llegue al fin del ciclo sin que haya encontrado en la escuela las condiciones para aprobar los conocimientos que necesita para dar el salto al siguiente grado. El problema no es formal, el problema es pedagógico. No es si le pones 6 u 8 o 10, depende de la escala en cada país. El problema es ¿y qué trae como rezago que no le va a permitir una carrera exitosa o positiva en su desarrollo ulterior? Entonces, es un tema polémico, controvertido. Yo lo que creo es que no podemos permitir que haya niños que lleguen al fin del ciclo en esas condiciones. Estimado Juan Carlos, Sí. perdón que te interrumpa, pero mira, aquí hay una Sí. pregunta que me parece muy interesante y que resume algunas otras que nos están haciendo llegar a través de WhatsApp y a través de Sí. la página de Facebook. Y como tú sabes, en los últimos años, en la fase 4 de la RIED, hemos estado trabajando con la educación STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con este enfoque de enseñanza que pues ha permeado ya en los diferentes sistemas educativos, y especialmente pues lo estamos viendo ya como una tendencia, ¿verdad? Que se va a ir poco a poco integrando en todos los países de América. Y una pregunta que es común es que está muy de acuerdo con la que nos hace aquí la profesora acerca de en qué se debe de centrar la instrucción.
en el saber pedagógico o en el saber disciplinar. Con esta Sí. perspectiva del STEM y con esta perspectiva de las discusiones que han estado mucho sobre la mesa, nos gustaría mucho conocer tu opinión al respecto. Bueno, a mí me parece que la disyuntiva no cabe, o en una o en otra. Yo creo que no cabe, porque no puedes centrarlo en lo pedagógico sin un contenido. O sea, en las formas de enseñar sin un contenido. Yo daba clase de didáctica general a estudiantes de Facultad de Pedagogía en mi universidad. Por cierto, mi Universidad de Colima también participa en la organización gracias a la RIED. Daba clase de didáctica general, hasta que me di cuenta, no se puede enseñar didáctica general sin enseñar en qué estás enseñando, en qué ámbito disciplinario estás enseñando. Entonces dije, ya no puedo enseñar eso porque no se puede, porque no tiene sentido. Alguna vez escuché a Fernando Savater, este filósofo español, bastante simpático, decir, a ver, está bien eso de aprender, pero en algún momento hay que aprender algo. Yo diría, no existe la disyuntiva, hay que aprender el saber disciplinario articulado al saber pedagógico. Eso no, para mí no hay disyuntiva, o sea, los dos, hay que trabajarlos juntos los dos. Lo cual implica pasar del territorio de lo disciplinario, del territorio de los saberes monolíticos, a un territorio donde hay trabajo conjunto. O sea, donde trabaja el didacta con el profesor de ciencias. Me parece que ese es un desafío que tenemos en nuestros países para evitar que nos sucedan estas disociaciones. Eso contestaría, Pilar. Me parece muy atinada tu respuesta y bueno, pues se adecua al análisis que se hace desde la educación, ¿no? Que precisamente el STEM lo que promueve son este conocimiento disciplinar, pero de una manera inmersa en el currículum y sobre todo inmersa en la búsqueda de las soluciones a los problemas que tenemos en nuestros contextos, como educar para qué, que esa es la clave, Juan Carlos. ¿Cómo opinas esto de la función social de la educación, no? Sí, por supuesto, sí. O sea, ahí me parece que está. No sé si yo no diría más, o sea, me parece que ahí está. Quisiera, Pilar, Andrea, si me permiten, porque esta pregunta de Patricia Rico me gusta. ¿Cómo podemos involucrar a los padres de familia? Sin los padres de familia no habría habido educación, sobre todo las mamás. No habría habido educación para muchísimos niños. Yo creo que una de las enseñanzas más fuertes de la pandemia es que la escuela y la familia tienen que dejar de mirarse con recelos, con reticencia. La familia tiene que ser un actor pedagógico. En México se usan las sociedades de padres de familia, que sirven ¿para qué? Para hacer actividades y recolectar dinero y organizar actividades sociales, ese tipo de cosas. Eso está bien, pero eso es insuficiente. Yo digo, la familia tiene que ser un actor pedagógico, un actor que participe también en algunos aspectos de la vida escolar. Voy a poner un ejemplo. En una pequeña escuela donde yo estaba haciendo trabajo de campo cuando llegó la pandemia, en un pueblito muy chiquito de 108 habitantes, que se llama El Remate, en Colima, mi estado, en esa escuela las mamás tenían un nivel de participación fundamental en la escuela primaria. El día en el que se realizaban lo que se llamaba en ese momento los clubes, ese día las mamás eran las maestras de sus hijos. O sea, las mamás asumían también una tarea pedagógica, daban una clase, la clase de cocina. Eran 15 niños porque era una escuela multigrado. En una población de 100 habitantes no había muchos niños. Bueno, esa escuela, por el trabajo de la maestra, que entre otras cosas implicaba a las mamás de esa manera, esa escuela tenía resultados extraordinarios, más que los del municipio y más que el promedio, mejores que el promedio en la entidad. Y una de las claves que yo encontré en el trabajo de campo que hice ahí fue justamente la implicación de las mamás. Entonces yo creo que la familia es un actor pedagógico fundamental, no un socio ocasional eventual, o como en el caso de las escuelas privadas,
que los papás son una tarjeta de crédito nada más. Y vas a la escuela para que te den instrucciones de lo que te corresponde. Yo creo que la familia, las mamás, los papás pueden participar de otras maneras, de manera más interesante, más activas, que incluso empoderen a las mujeres en distintos temas, ¿no? Porque este discurso del empoderamiento se queda mucho en las notas periodísticas, en los portales, pero no, ahí en ese ejemplo que yo estoy contando, ahí había un ejemplo real de cómo las mamás podían transformar la vida y la educación de sus hijos. Muy bien. Mira, y hay una pregunta relacionada que las podemos unir. Hay algunas que hablan sobre los estados socioemocionales de los estudiantes, Sí. Con la necesidad de priorizar el aprendizaje basado en esto, y también cuál es el papel que tienen que hacer los docentes en relación, por ejemplo, a estudiantes que tienen capacidades diferentes. Bueno, esa pregunta, en esa pregunta no, me confieso que no soy ni medianamente experto. En los últimos meses he leído mucho sobre trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad. Y he leído también mucho sobre la vertiente de la educación inclusiva para este tipo de poblaciones. Y más o menos entiendo hoy mejor muchas cosas. A mí lo que me parece es que los profesores tienen un papel muy importante y que deben ser como una especie de semáforo que logre con formación, con herramientas, porque aquí hay mucha ciencia. En estos temas hay mucha ciencia, o sea, no basta la voluntad, hay mucha ciencia. Hay que dotar a los profesores de herramientas para que sean capaces de identificar, por lo menos, en dónde salta una señal que nos podría indicar que este niño tiene un trastorno de tal o cual para su canalización. Me parece que esa es la tarea del común de los profesores. Y luego vendrá la tarea de los especialistas, porque si no es muy poco responsable encargarle a un profesor que no está preparado para eso, que atienda a un niño con alguna de estas condiciones. Ahora, yo creo que los niños, todos los niños deben ser tratados de la misma manera, ¿no? Alguna vez escuché una definición que me pareció majestuosa, porque decía, los sordos no son sordos, es una persona igual que todos nosotros, pero no escucha. O el mudo es una persona normal como nosotros, pero no habla. Así me parece que ocurre con todo tipo de situaciones, de condiciones. Todos son normales, pero tienen una particularidad que a lo mejor en los otros normales todavía nadie ha identificado, ¿no? Pero que están ahí latentes. Entonces me parece que la tarea de los profesores es esto que en algún momento expuse, no tratarlos a todos como si fueran iguales. Es muy complicado tratar a cada uno de manera distinta. Si tú eres profesor en un bachillerato y tienes 45 alumnos, o en una secundaria y tienes 35 alumnos, y luego tienes otros 6 grupos, pedirle que los conozca a todos es imposible. Es una tarea desmesurada. Pero no los puedes tratar como si fueran iguales. O sea, no los trates distinto, pero tampoco los trates como si todos fueran iguales. No sé si soy claro en esta distinción entre unos y otros, ¿no? Eso diría, Pilar, no puedo decir mucho más porque en ese tema apenas soy aprendiz, ¿no? Claro, día a día aprendemos cosas nuevas, ¿verdad? Y especialmente con los escenarios que tenemos hoy día y que pues nos han mostrado las brechas de desigualdad que existen entre los estudiantes y en algunos contextos pues es más notorio este cambio, ¿no? Y justamente Sí. Jesús Ricardo nos hace una propuesta al respecto, Juan Carlos. Mira, él nos presenta la situación que muchos miles de profesores a lo largo de América tienen en sus aulas acerca de los conocimientos básicos de los estudiantes. Él nos dice que quisiera saber tu opinión acerca de si llegas con un grupo que no tiene estos conocimientos elementales, ¿qué haces? ¿Continúas y que los vayan aprendiendo en la marcha o sería necesario un tiempo para poder, digamos, normalizar estos conocimientos?
¿Qué opinas al respecto? Sí, perdón, Juan Carlos, yo quería igual complementar esta pregunta con otra que es parecida, Sí. que de Marta Cecilia Amador, que dice, ¿qué hacer con bachilleres que anhelan ingresar a la universidad, pero llegan vacíos cognitivos y desganados o desmotivados? Entonces se relaciona un poco qué hacer cuando los estudiantes pasan a un siguiente nivel y no tienen los conocimientos que deberían tener para ese nivel. Sí, bueno, son preguntas bien interesantes, pero también bien complejas. Bueno, se me ocurren dos cosas frente a esta pregunta. La primera la viví, el primer comentario es una situación anecdótica. Yo fui director general de los bachilleratos de la Universidad de Colima, 8 años. Y luego pasé de ser director general de los bachilleratos a ser director general de las facultades, 4 años. Entonces, cuando yo iba a las facultades, ya siendo director general de educación superior, en algunas facultades de las áreas de ingeniería, un poco para provocarme, supongo, o no les caía muy bien, supongo, me decían, pero es que los muchachos llegan muy mal de la prepa. Y yo les decía, bueno, díganme dónde rompemos el círculo, porque los muchachos de las facultades egresan de los bachilleratos y los profesores del bachillerato egresan de las facultades. O sea, ¿dónde hay que empezar a trabajar, no? Lo que yo tengo claro es que cuando un alumno, un estudiante se inscribe en tu escuela, ya no puedes decir que viene mal. O sea, sí, puedes decirlo, pero te toca trabajar, te toca conocerlo, te toca entrevistarlo, te toca revisar sus exámenes. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues eso, rediseñar el currículum, trazar un itinerario de donde llegan los alumnos normalmente a donde tendrían que estar. Y con esto voy un poco a lo que me pregunta Luz Amanda Gramajo Ovalle. Algunas sugerencias sobre los horarios. Yo les decía en las facultades, siguiendo esta situación que me planteaba, ¿no? Vienen muy mal los muchachos de la prepa, sí. Yo les decía, pero no les enseñes 6 materias en primer semestre porque vienen muy mal y tienen que aprender 6 materias. Divide el currículum en 2 tramos. Primero enséñale 3, pasan esas 3 y luego les enseña las otras 3 en la segunda parte del semestre. Eso es una manera de organizar distinto el horario y el currículum. Nadie me hizo caso en ese momento, ¿no? Claro, porque eso implica trabajar, implica pensar, implica ver cómo nos organizamos, hay que dar 2 veces el curso, etcétera. Entonces, ese es un comentario que quiero plantear. El otro, yo creo que tenemos que remediar estas situaciones o nivelar o complementar. No podemos dejar que sigan. ¿Por qué? Porque hoy los procesos de exclusión ocurren de la sociedad a la escuela, pero a diferencia de hace 30 años, hoy también ocurren adentro de la escuela. ¿Qué sucedía? A ver si me doy a entender. ¿Qué sucedía cuando aplicábamos las pruebas del Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes? Que entre un muchacho con una mamá sin alfabetización y un muchacho con un papá con estudios universitarios, la diferencia en bachillerato o en secundaria podía ser de 3 años. O sea, que en el mismo grupo tú podías tener un chico que estaba en 6º semestre y uno que estaba en 1er semestre. Con la pandemia está pasando eso también. Eso está pasando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer un trabajo de recuperación de aprendizaje. Eso es lo que me parece. Pero no puedes dejar que vayan. Ahora, yo me voy a detener en una cosa que no me preguntó nadie, pero le quiero decir. El tema tareas. Cuidado con las tareas, con la epidemia de tareas. Porque cada tarea que deja el profesor se multiplica por el número de alumnos que tiene. Entonces, el profesor que tiene 100 alumnos, porque trabaja en 3 grupos, por cada tarea que deja, tiene 100 tareas él para revisar. Y tiene la obligación de revisarla. Y tiene la obligación de regresar, de retroalimentar.
formativamente, como se dice ahora. Entonces, cada tarea que deja el profesor, a él se le convierten en 300 minutos o 400 minutos. La pregunta es, ¿qué profesor tiene 400 minutos diario para dejar una tarea? Ojo, las tareas son como suelen ser como una especie de cadena para que tienen que purgar los estudiantes por haber llegado a la edad de entrar a la secundaria o al bachillerato. Entonces, cuidado con las tareas. Y lo digo por el tema de las deficiencias en los conocimientos básicos. Yo no creo que sea con tareas. Yo creo que tiene que haber un profesor de matemáticas, en el caso que plantea Jesús, que logre conectar a los estudiantes de otra manera con aquello que muchos son capaces de hacer cuando las matemáticas están en su vida cotidiana, como los niños que trabajan en la calle. Esos niños que trabajan en la calle tienen un nivel de apropiación de las matemáticas distinto, avanzado según distintas investigaciones, porque aprender matemáticas es parte de su sobrevivencia. Entonces hay que darle un sentido de sobrevivencia también al aprendizaje de las matemáticas o del lenguaje. Bueno, me extendí mucho, perdón, pero bueno, son muy provocadoras las preguntas, Andrea y Pilar. Claro, y espera estas que vienen. Mira, he resumido algunas que tienen que ver con el rol de los docentes, pero también de otros actores en nuestra comunidad académica, como son, por ejemplo, los directivos, los funcionarios, los administradores de la educación. Entonces, una pregunta va orientada en torno a, digamos, quiénes son los responsables o dónde cae la mayor carga, los que dirigen el sistema o los que ejecutan la enseñanza, que serían los profesores. Esa sería como la primera parte de la pregunta. Y bueno, digo, para explicar la situación. ¿No? ¿Quieres que te diga las otras o respondes a esta primero? No, sí. Ok. Las otras de una vez. En cuanto ya a todos los roles del sistema educativo, primero es dónde cae la mayor carga para, como responsabilidad, digamos, a explicar lo que está ocurriendo en la calidad educativa de los estudiantes, la calidad académica. Otra parte sería precisamente asumido a estos roles como el nivel de participación que tienen los docentes para dar respuesta a los problemas de los estudiantes. Preguntaban, por ejemplo, ahí sobre la desmotivación, qué había que hacer con los profesores en cuanto a la desmotivación, qué había que hacer con los profesores en cuanto a los roles de participación para crear las estrategias que ayuden a resolver este problema o no. Es decir, que la voz de los docentes se escuche mucho más allá de la instrucción en el aula. Y otra parte, pues, tenía que ver con la forma de la evaluación de los conocimientos, ¿no? De que los directivos esperan que los profesores solamente su rol está en la instrucción y la única forma es de evaluar a través de los exámenes de manera tradicional. Y cómo es que habría que cambiar estas perspectivas para poder tener un mejor contexto educativo adecuado, pues, a la situación que tenemos hoy día, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor se puede vincular con una de las últimas preguntas que nos pusieron acerca de los enfoques de enseñanza, que si enfoques de enseñanza o modelos educativos de otros países pueden ser implementados en México de alguna manera y podrían dar atención a la solución de estos problemas. Bueno, voy a repetirme, pero qué complicadas y qué interesantes están las preguntas, porque además escuchaba y veía acá lo que dice Eric Alvarado, Andrés García, Jorge María Beltrán. Voy a empezar por la última pregunta, Pilar. Yo no tengo miedo a copiar y recrear los modelos de otros países. Yo he hecho en falta en la formación, por ejemplo, de los estudiantes de mi facultad, la pedagogía comparada. A mí me parece que en un mundo globalizado, pretender que hay una solución mexicana para los problemas de la educación es un poco, ya es un poco tribal. O que hay una solución ecuatoriana para los problemas, como que ya no, que en este mundo ya no. O sea, hay que aprender a mirar otros contextos. Esa es la riqueza de informes, del trabajo que hacen ustedes, esa es la riqueza del trabajo de las redes, de la UNESCO,
aunque a mucha gente no le guste, de la OCDE y su área educativa. Esa es la riqueza, que tú veas ahí las evidencias, los avances, las buenas prácticas y luego seas capaz de traducir esas buenas prácticas, esos ejemplos a tu contexto, a tus posibilidades, a tu realidad. Yo creo que si hay que copiar, entre comillas, yo diría más bien como reinventar esos modelos, esas prácticas, hay que hacerlas sin ningún problema. A mí me gusta una idea, por ejemplo, que leí sobre la formación de profesores y la transformación de las escuelas en Inglaterra. Se llaman los tríos de escuelas. ¿Qué hacen ellos? Bueno, juntan una escuela, unen una escuela que trabaja muy bien, que tiene buenas prácticas, que tiene progresos en distintos campos, que tiene profesores comprometidos, un liderazgo de las autoridades. La ponen en contacto con otras dos escuelas que tienen un nivel de rezago en estos mismos ámbitos. Entonces, una escuela se convierte en una especie de tutora de las otras dos escuelas y va motivando, va incentivando, va ayudando a las otras escuelas. Esto me parece que en nuestro contexto podría funcionar, porque nosotros sabemos que en tal ciudad, en tal lugar que conocemos, hay una escuela que es muy buena. Pero al lado sabemos que hay 4, 5, 10 que no lo son. Entonces ahí sería muy importante este tipo de experiencia, de cooperación, de intercambio. Entonces, si hay que ir a buscar buenas prácticas, buenos modelos, pues hagámoslo, reinventándolo, no traernos el currículum de Finlandia e implantarlo en cualquiera de nuestros países, porque las realidades evidentemente son distintas y la producción de la riqueza es distinta y la cultura es distinta. Pero si hay cosas que hacen muy bien, por ejemplo, tener al lado, eso es muy complicado en nuestros países, tener al lado de los muchachos, de los niños de primero de primaria, a una maestra, la mejor de todas, que es la que va trabajando con los niños que se van quedando rezagados en lectoescritura, pues hay que copiar la idea, es lo que hacen en Finlandia, de tal suerte que nadie se queda atrás. Entonces no tienen que llegar al fin del ciclo y decir, ¿lo reprobamos o no lo reprobamos? No, porque hubo una estrategia para que los niños no se rezagaran. Entonces yo creo que hay ejemplos, el trío de escuelas que comenté o esta otra experiencia de la maestra en Finlandia que pueden funcionar. Ahora, decían las maestras, los maestros preguntando sobre la participación de directores, profesores, la relevancia de unos y de otros. Hay otro libro muy, muy valioso, muy sugerente, de Miguel Ángel Santos Guerra, otra vez lo voy a citar, que se llama Las feromonas de la manzana. Es un libro para autoridades, para directores. Y él ahí explica cuál es el papel de los directores. Él dice, ejemplifica, dice, ponga usted en una bolsa de papel estraza una manzana junto a otros frutos verdes que usted quiera madurar. Ciérrela y después de un tiempo todos los frutos que estaban con la manzana por el efecto de la feromona van a madurar de manera armónica, de manera equilibrada. Eso es lo que dice, con mis palabras, Santos Guerra. Bueno, esa es la tarea de los directores. La tarea de los directores es producir este proceso de maduración en sus colectivos docentes. Que los profesores logren que cada uno de los profesores lo saque todas las posibilidades, las potencialidades en un clima estimulante. Al director le toca eso. A veces ser el pararrayos que detiene el latigazo de la autoridad y él lo baja de otra manera, pero al mismo tiempo alienta que los profesores tengan iniciativa. Yo creo que no hay una buena escuela sin buenos profesores, pero es imposible una escuela sin un mal director. Puedes tener un buen director y profesores ahí que a veces sí, a veces no, pero si no tienes un buen director, a mí me parece que es muy complicado.
O sea, la escuela es a imagen y semejanza del director. Necesitamos buenos directores. Y este es un déficit tremendo, porque en nuestros contextos no solemos formar a los directores. Y hay que preparar a los directores para formarlos de la manera que puedan lograr estas transformaciones, trabajando con los maestros, con la comunidad, con la familia, con las otras escuelas. La desmotivación, ahí me quedé pensando si hablaban de la desmotivación de los niños o de los maestros, porque a mí me preocupa más la desmotivación de los profesores, ¿no? Dice Francesco Tonucci, que los niños se enfaden en la escuela, se aburran en la escuela, es normal, es natural. Bueno, Francesco Tonucci es otra referencia que hay que dejar aquí, ¿no? Como una recomendación de psicopedagogo italiano. Dice Tonucci, pero que los maestros se enfermen cuando van a la escuela, eso ya no significa nada positivo. Algo está haciendo la escuela que no logra que los maestros se sientan motivados. Pues creo que la tarea de la motivación hay que enfocarla primero en los profesores, para evitar el desaliento, la desesperanza. Hay quien dice que la docencia conduce inevitablemente a la frustración, que más tarde o más temprano pasa a frustrarse por el desaliento, porque el contexto es adverso. Por suerte yo puedo decir que conozco profesores septuagenarios, como Carlos de la Isla, un profesor del ITAM, extraordinario, vital, que a esa edad era capaz de tomar un avión para venir a conversar con estudiantes, con profesores, y regresarse al día siguiente, sin cobrar un peso, ¿no? Porque cobrando, bueno, pues, es más fácil, pero sin cobrar un peso. Dio su clase, se vino a mi estado en avión, trabajó con nosotros una tarde y al día siguiente se regresó porque tenía más clases. Ese es un ejemplo, no es la generalidad, pero yo digo, sí, hay condiciones estructurales que desalientan al profesorado. Por eso tenemos que cambiar la escuela. La escuela tiene hoy señales de descomposición, de desaliento. Hay partes de la escuela que huelen mal, que no nos gustan. Por eso tenemos que cambiar la escuela y por eso estas 10 ideas, que no son un recetario, como dije, son como el menú de un restaurante. Y que ese menú lo puede tomar el conjunto de profesores y decir, a ver, lo que dice Yáñez no tiene sentido, pero vamos a pensar otras 10 ideas. Cuando yo le dije a mi hijo, y ya con eso termino porque estamos con el tiempo, ¿no? Cuando yo le dije a mi hijo, le dije, mira, aquí tengo el libro, él tenía 12 años, cuando salió el libro que se llama así, aprovecho para hacer el comercial, si se llama 10 ideas para cambiar la escuela, le dije, mira, aquí está el libro, se llama 10 ideas para cambiar la escuela. Y me dijo, ¿de qué se trata? Le conté. Y me dijo, no, yo tengo otras ideas mejores. Me dijo, ¿así cuáles son tus 10 ideas? Me dijo, no quiero llevar uniforme a la escuela. Que el recreo dure más. Que no haya exámenes. Que no haya tantas materias. Que comamos más rico en la escuela. Y bueno, dijo más. O sea, un poco de eso se trata. De que estas ideas sean un pretexto para la reunión de profesores, para el coloquio de profesores y digan, pongámonos de acuerdo. Queremos otra escuela, queremos cambiar la escuela, no queremos que la escuela nos enferme. Limpiemos la escuela. Pensemos, 5 ideas, 3 ideas, 1 idea, y hagámosla este año, y el próximo año otras 3 ideas, y luego 5 ideas. Las ideas que ellos acuerden. Bueno, eso diría. Pilar. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos un montón de otras preguntas que están viniendo, pero tal vez podemos invitarlos a, no sé, tal vez le pueden escribir por correo o por el medio que usted quiera, porque este tema ha causado un montón de interés. Y hay varias preguntas viniendo por el chat, pero como estamos ya a las 5:30, sí, podemos invitar a nuestros participantes a contactarlo, o tal vez al correo de la RIED, y nosotros le podemos reenviar las preguntas. Claro. Andrea, antes de despedirnos, me gustaría invitar a los profesores a un evento que tenemos en puerta el 13 y el 14 de diciembre. Estaremos celebrando ya la 4ª edición del taller de educación STEM de Tamazunchale. Es un evento donde vamos a mostrar lo que es la educación STEM y también se van a responder algunas de las preguntas que ustedes tienen aquí mostradas, sobre todo esta parte de cómo enseñar estos contenidos y si nos vamos al saber pedagógico. Y bueno, pues es una propuesta
de trabajo para todos los niveles educativos. Sé que aquí están profesores de todos los niveles educativos, entonces sería muy importante que nos acompañaran en estos días. Les acabo de dejar aquí en el del Zoom la formato de registro, y ahorita se los coloco también en el Facebook Live, quienes nos están viendo por allá. Y bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Yo me despido. Te agradecemos que nos hayas acompañado y cedo a Andrea ya los micrófonos para hacer el cierre final o el cierre de este taller. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pilar. Gracias por compartir el enlace y los invitamos a unirse a este taller. Y muchísimas gracias, Juan Carlos. Qué tema tan interesante. De verdad te ha causado un montón de interés y más que todo mucha reflexión a pensar en nuevas ideas, en formas de cómo desafiar nuestros paradigmas y nuestras ideas principales y tradicionales para encontrar algo nuevo, ¿no? Entonces, muchas gracias por este taller que realmente cierra, como dije al principio, con broche de oro nuestra serie de talleres virtuales. Ahora voy a volver a compartir la pantalla. Y aquí los invito a unirse a las redes sociales de la Red Interamericana de Educación Docente. Primero que nada, a nuestra página web, nuestra comunidad virtual de práctica, el Centro de Recursos para Docentes y el Colaboratorio Interamericano para la Profesión Docente. Aquí tenemos los QRs. Especialmente los incentivamos a unirse a nuestra comunidad virtual de práctica, que es una especie de Facebook para docentes. Tenemos allá más de 30,000 docentes y mucha actividad ahí. Tenemos grupos, tenemos personas que comparten artículos, entonces es una buena forma de conectar con docentes de toda la región de las Américas y también de otros países. Ahí les dejamos un momento más los QRs para que puedan entrar a esas páginas o si quieren tomarle una captura de pantalla. Bueno, Andrea y Pilar, mientras comparten, capturan ahí, yo les agradezco enormemente el seguimiento, la diligencia del trabajo tan profesional que hacen ustedes, Andrea. Pilar, muchísimas gracias. Para mí ha sido, como dije, un honor, un privilegio haber participado con ustedes. Ahí están mis correos, mi correo y mi página web, las formas de contacto, y con mucho gusto las preguntas que me hacen. Hay algunas cuestiones que me plantean, las podemos conversar en esos otros espacios. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Buenas tardes y felices fiestas, que ya viene la época. Muchas gracias. Juan Carlos, gracias, muchísimas gracias. Un honor, muchísimas gracias de verdad por todo este tema súper importante y esta ponencia maravillosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, buenas muchísimas tardes. gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, buenas tardes. Muchas gracias. Aquí también los invitamos, para muchos que nos han preguntado dónde pueden encontrar la presentación de Juan Carlos, dónde va a estar la grabación. Todo esto va a estar en este grupo de nuestra comunidad virtual. Tenemos este grupo en inglés y en español, entonces los invitamos a unirse. Voy a dejar aquí los enlaces de... esperen. Voy a dejar los enlaces de nuestro grupo, pero aquí están no solo estos materiales de este taller, sino los materiales de todos los demás talleres que hemos tenido a lo largo de esta serie. Ahí van a encontrar libros, preguntas compartidas por los ponentes, todos nuestros materiales. Entonces también los invito a tomarle una captura de pantalla o a unirse a través del QR. Y bueno, como les decía al principio, este taller cuenta con certificados de participación que se van a ver algo así. Esos son los QRs para la encuesta de participación. Entonces el procedimiento es el siguiente. Ustedes llenan esta encuesta de participación. Les pedimos que por favor la llenen hasta el lunes, entonces en unos días más. Y una vez que la hayan llenado, nosotros les enviaremos unos días después las instrucciones para que descarguen los certificados a través de una página web. Entonces por el chat mando los enlaces a la encuesta que está en inglés, español y portugués. Y también si es que no pueden acceder ahora, mañana en la tarde les vamos a enviar la encuesta a sus correos y este correo les va a llegar mediante una cuenta de Zoom. Así que estén atentos para eso.
Y bueno, finalmente, muchas gracias. Con esto concluimos el último taller de nuestra serie de talleres. Qué alegría tenerlos, como les decía al principio, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por unirse y esperamos que a través de estos talleres se puedan llevar herramientas útiles, conocimientos nuevos que vayan a poder aplicar en sus aulas y generar así más conocimiento. Les deseamos unas felices fiestas, un buen fin de año y esperamos verlos pronto nuevamente. Quédense atentos a nuestra comunidad virtual que mostré hace un momento para ver todas las nuevas oportunidades y nuevas actividades que vamos a ofrecer desde la RIED. Muchísimas gracias. Mientras salen, les voy a compartir los links de nuestra comunidad virtual también. A través de esa comunidad van a poder unirse al grupo de los talleres en la parte de grupos o groups y ahí acceder a todos los materiales. Gracias a todos, gracias Juan Carlos, de verdad muchísimas gracias por este taller y por el tiempo, por la dedicación. Gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Gracias, Hasta Patricia, luego. también. Un Que abrazo. estén muy bien. Adiós, Pilar. Nos vemos la próxima semana ahí en el taller. Perfecto, aquí los esperamos. Bueno, Muchas adiós. gracias. Chao, Hasta que tengan luego. buena tarde. Chao.